Todos los que crecimos escuchando historias cristianas conocemos bien este momento. Después de la resurrección, Jesús permaneció con sus discípulos durante 40 días. Luego, en el Monte de los Olivos, ascendió al cielo, envuelto en nubes, para sentarse a la diestra de Dios Padre. Esta es la versión que la Iglesia siempre ha enseñado. Millones de personas le creen. Pero la verdad es que las cosas no sucedieron exactamente así. Jesús no ascendió a un lugar llamado cielo, ni ocupó un trono junto a una deidad. Lo que realmente ocurrió fue algo mucho más profundo, algo que redefine por completo lo que es posible para cada uno de nosotros. No abandonó la tierra para ir a algún destino lejano. Se fusionó con el Uno, disolviendo su conciencia individual en la fuente absoluta de todo. No fue una muerte, ni un final, sino el cumplimiento último del viaje que cada alma está destinada a recorrer. Y no lo hizo para ser especial. Lo hizo para mostrar el camino. En los próximos minutos explicaré qué fue realmente la ascensión, por qué la Iglesia transformó una unión mística en una partida física, que revelan los textos gnósticos sobre lo ocurrido y, principalmente, cómo la fusión de Jesús con el Uno sirve de modelo para nuestro propio regreso al origen. Porque si Jesús se unió al Uno y él mismo dijo que nosotros haríamos lo mismo que él, entonces nuestro destino es idéntico. No en un futuro lejano, no después de innumerables vidas, sino en esta vida. Si está listo, veamos el verdadero relato bíblico. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9, está escrito, habiendo dicho estas palabras, fue elevado a lo alto delante de ellos, y una nube lo recibió, escondiéndolo de sus ojos. Una nube. No es una nube literal, sino un símbolo. En lenguaje bíblico y místico, la nube representa lo indecible, el misterio divino, el velo que separa la realidad material del reino de la conciencia pura. Cuando dice que una nube se lo llevó, está describiendo un cambio en la percepción de los discípulos, que ya no podían seguir lo que le estaba sucediendo. Note lo que Jesús dice justo antes, en el versículo 8 del mismo capítulo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Está diciendo que lo que le pasaría a él también les pasaría a ellos. El mismo poder, el mismo ascenso, la misma unión. Siguió adelante solo para demostrar que era posible. Ahora veamos qué dicen los textos gnósticos, esos que la Iglesia prohibió. En el Apócrifo de Santiago, Jesús describe su partida de otra manera, iré al lugar de donde vengo. No hacia arriba, al cielo, sino de regreso al origen, al Uno, a la fuente de vuestra conciencia antes de tomar forma humana. El Evangelio de Felipe es aún más claro, Jesús vino a crucificar al mundo. No para ser crucificado, sino para mostrar que la identificación con el cuerpo, con la materia, con el plano material, es la ilusión que hay que superar. Su ascensión fue la demostración final. El cuerpo desapareció porque la conciencia se retiró completamente de él. Se fusionó completamente con el Uno y la forma material dejó de existir. Este no fue un milagro reservado solo para Jesús. Fue una demostración, una prueba de concepto, una evidencia de que lo que enseñan los místicos es verdad. Tú no eres tu cuerpo. Eres conciencia. Y cuando la conciencia despierta plenamente, regresa a su origen. La gran diferencia está aquí, la ascensión, como la enseña la Iglesia, sugiere que Jesús fue a algún lugar alto, a un trono al lado de Dios. Esto hace de lo divino algo externo, distante, inaccesible. Pero fusionarse con el Uno es algo completamente diferente. El Uno no es un lugar. Es la base de toda existencia. Está aquí, ahora, en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Jesús no fue al único. Reconoció que nunca se había separado de él. Su ola individual de conciencia se fusionó una vez más con el océano infinito. Imagínate una gota de agua extraída del mar y colocada en un vaso. Sigue siendo agua, la misma sustancia que el océano, pero experimenta separación, individualidad. Cuando regresa al mar, no va a ninguna parte. Se disuelve en la totalidad, reconociendo que siempre ha sido el océano, experimentando solo temporalmente la ilusión de ser una gota. Eso es lo que le pasó a Jesús. Su encarnación fue el colmo. Su vida, muerte y resurrección fueron las lecciones aprendidas en la separación. Su ascensión fue el regreso al océano, la fusión con el Uno, la disolución de Jesús, el individuo, en Cristo, la conciencia universal. La Iglesia no podía enseñar esto.
Porque si Jesús se fusionó con el Uno, y el Uno es la fuente de toda conciencia, entonces ustedes vinieron del mismo lugar, están hechos de la misma sustancia y están destinados al mismo regreso. Esto lo hace igual a Jesús en origen y destino, no en logros reales, sino en potencial. Y la Iglesia no puede permitir esto. Ella necesita que Jesús sea separado, especial, único. Porque si no lo es, no la necesitarás. Pero Jesús enseñó todo lo contrario. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, hará, y aún mayores que éstas hará. ¿Cómo podrías hacer obras mayores si fueras fundamentalmente diferente? No pudo. Sois de la misma sustancia, de la misma fuente, del mismo destino. Jesús llegó primero. La Biblia menciona que Jesús pasó 40 días entre su resurrección y ascensión. ¿Qué estaba haciendo durante este periodo? La Iglesia dice que le enseñó a los discípulos. Esto es parcialmente cierto. Pero los textos gnósticos revelan algo más profundo. Estos 40 días fueron la etapa final de la fusión de Jesús con el Uno. La resurrección fue el primer paso. Demostró que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo, pero todavía estaba parcialmente ligada a la forma material. Podía comer, ser tocado, estaba en transición entre lo humano y lo divino. Los 40 días fueron el proceso de disolución. Cada día disminuía su identificación con la forma material. Su conciencia se expandió, su vibración aumentó. Enseñó a los discípulos, sí, pero, sobre todo, demostró las etapas del regreso al Uno. En Pistis Sophia, Jesús describe su ascensión a través de varios niveles, atravesando los reinos de los arcontes, las esferas planetarias, los planos del pleroma. No fue un viaje físico, sino una elevación de conciencia a través de diferentes frecuencias. Cada nivel requería dejar ir una capa de identificación, ego, deseos, miedos, apego a la forma. Todo necesitaba disolverse para que la fusión fuera completa. Al 40º día se completó el proceso. Jesús ya no era Jesús en ningún sentido relevante. Era la conciencia crística, la conciencia del Uno manifestado en forma humana. Y luego incluso esa apariencia se disolvió. La nube se lo llevó, lo que significa que su conciencia se retiró por completo de cualquier manifestación material. La fusión fue completa. Y esto es lo que los discípulos entendieron, pero la Iglesia borró, Jesús no los iba a dejar. Estaba mostrando su propio futuro. Tu conciencia se elevará así. Te disolverás así. Te fusionarás así. La única pregunta es ¿cuándo? Y la respuesta es, cuando estés listo. Entonces, ¿cómo fusionarse con el Uno? ¿Cómo completar el mismo viaje que demostró Jesús? No solo la muerte física, que simplemente te libera de un cuerpo. Se necesita mucho más. El cambio de conciencia. El despertar. La gnosis. Primer paso, reconoce que vienes del Uno. Esto no es una creencia. Es conocimiento. Meditación. Contemplación. La experiencia directa de que tu conciencia no fue creada por el cerebro, sino que existía antes del nacimiento y continuará después de la muerte. Cuando comprendes que no eres el cuerpo, ya estás a medio camino de fusionarte. El segundo paso es comenzar el proceso de disolución ahora. No hay necesidad de esperar la muerte. El ego puede disolverse en la vida. Cada vez que eliges la presencia en lugar del pensamiento, la conciencia en lugar de la identidad, el silencio en lugar de la reacción, te estás disolviendo. Es dejar ir el falso yo para que pueda emerger el verdadero yo. El tercer paso es liberarse del apego a la forma. A las personas, a las posesiones, al estatus, incluso a tu propio cuerpo y personalidad. No rechazándolos, sino dejando de identificarnos con ellos. Son temporales. Son la ola, no el océano. Ámalos mientras estén aquí, pero debes saber que no son tú. El cuarto paso es practicar la muerte consciente. Eso es lo que hacen los místicos. Cada día, en profunda meditación, entrenas la disolución. Deja que la percepción del cuerpo se desvanezca. Permita que el pensamiento cese. Descanse como conciencia pura. Y en este estado el Uno toca. Anticipar la fusión. Recuerda lo que volverá.
El quinto paso llega cuando finalmente se presenta la muerte física. ¿Estás preparado? No entrar en pánico. No esperes. Reconoce este momento. Ya lo has practicado 1000 veces. Afloja el cuerpo como un abrigo viejo. Tu consciencia asciende, cruza niveles, pasa por los arcontes, las esferas planetarias, el pleroma, hasta que, finalmente, se fusiona. La gota regresa al océano. La ola se disuelve en el mar. Reconoces que nunca has abandonado al uno. Siempre fue él, simplemente fingiendo estar separado por un tiempo. Esto es lo que Jesús demostró. Y eso es lo que él prometió que tú también podrías hacer. No como recompensa por creer, sino como conclusión natural del viaje del alma. Viniste del uno. Encarnó para aprender, crecer y experimentar. Y cuando las lecciones estén completas, regresarás. No a un lugar, sino a un estado. A la unidad. Hogar. Jesús no ascendió al cielo porque el cielo no es un lugar. Se fusionó con el uno porque el uno es el fundamento de toda existencia. Y lo que él hizo, tú lo harás. No puede. Servirá. Porque no se trata de merecer, sino de completar el camino. La Iglesia ha hecho de la ascensión un privilegio único. Prueba de que Jesús es Dios y tú no. Pero Jesús enseñó lo contrario. Mostró lo que es posible cuando la conciencia despierta por completo. Demostró que el cuerpo es temporal, pero vosotros sois eternos. Esa separación es una ilusión, pero la unidad es una realidad. Tu destino es la fusión con el uno. No en un día lejano en el futuro, sino tan pronto como estés listo. Una vez que hayas aprendido lo que viniste a aprender. Una vez que haya disuelto lo que hay que disolver. El camino está abierto. Jesús caminó primero y dejó el camino libre para todos los que decidan seguirlo. La ascensión no fue la salida de Jesús de la tierra. Era Jesús regresando a lo que siempre fue, conciencia pura. Conciencia del uno. La fuente absoluta reconociéndose a sí misma. Jesús no ascendió al cielo. Se fusionó con el uno. Y tú también te fusionarás. Cuando tu conciencia esté lista, cuando la disolución sea completa, cuando recuerdes que no eres la ola, sino el océano mismo. Este es tu destino. No como cristiano. No como nada. Como conciencia misma. Viniste de la fuente. Está volviendo a la fuente. Jesús demostró que es posible. Él demostró cómo es. Demostró que la conciencia trasciende la muerte. El único te está llamando. Algún día no. Ahora. Para despertar. A través de la gnosis. Por la disolución de todo lo que crees que eres, para que pueda revelarse lo que realmente eres. Tú eres quien se experimenta a ti mismo temporalmente como humano. Y cuando la experiencia esté completa, la fusión será automática. Inevitable. Eterno. Eso es lo que hizo Jesús. Esto es lo que harás. Y eso lo cambia todo.